En el año 586 antes de Cristo, el ejército de Babilonia entró a Jerusalén, destruyó el templo y se robó absolutamente todo. Si leemos la Biblia en Segunda de Reyes, verás la lista exacta de lo que se llevaron. Candelabros de oro, cucharas, platos, tazones, cosas que hoy ni siquiera sabemos bien para qué servían. Pero hay un detalle gigante. El objeto más sagrado y poderoso que Israel tuvo en toda su historia no está en esa lista. El único lugar en la tierra donde Dios dijo, allí me voy a reunir contigo, el arca del pacto, no fue destruida, no fue robada por los babilonios, desapareció antes de que ellos llegaran. Y la historia de cómo desapareció, dónde terminó y por qué la Biblia dice que ya no la necesitamos es algo que casi nadie te enseña los domingos. Hoy vamos a abrir la Biblia y te voy a mostrar exactamente qué pasó. Quédate hasta el final porque esto va a cambiar por completo tu forma de ver tu propia vida. Primero, quitemos una idea de la cabeza. El arca no era un simple mueble religioso de madera y oro. Era el único punto en el mundo donde el cielo tocaba la tierra. En el hebreo original se llama Aron Habrit, el cofre del pacto. En Éxodo 25, Dios le dice a Moisés que se va a encontrar con él sobre la tapa de este cofre. Esa tapa en tu Biblia se llama propiciatorio, pero en hebreo la palabra es capolet, que viene de la raíz kafar, que significa cubrir, limpiar, perdonar. Dentro de esa caja dorada solo habían tres cosas: las tablas de la ley, la regla que ningún humano pudo cumplir a la perfección. La vara de Aarón que floreció de la nada, la autoridad de Dios. Un vaso con maná, el pan que cayó del cielo cuando el pueblo se moría de hambre. Piénsalo un segundo. La ley perfecta, la autoridad total y el pan del cielo. El arca era la promesa física de Dios caminando con su pueblo. Y Dios no pierde sus promesas. Entonces, ¿cómo desapareció? En el año 621 antes de Cristo, el arca todavía estaba en Jerusalén. Lo sabemos porque el rey Josías ordenó que la pusieran en el templo. Segunda de Crónicas 35. Pero unos 35 años después, llegan los babilonios y destruyen todo. Y en la lista de cosas robadas hay un silencio total, ni una mención del arca. Quien escribió ese libro anotó hasta las cucharas de oro. ¿Y se le iba a olvidar el arca? No, no es un olvido, es una pista. Para saber qué pasó, tenemos que ir a un libro histórico antiguo llamado el segundo libro de los Macabeos, capítulo 2. Y si me dice, eso no está en mi Biblia, te entiendo. Pero este texto es historia judía real y nos cuenta algo impresionante. Antes de que Jerusalén fuera destruida, Dios le dio una advertencia al profeta Jeremías. Jeremías sacó el arca en secreto, la llevó al monte Nebo, la misma montaña donde Moisés murió. La metió en una cueva y selló la entrada. Cuando sus ayudantes quisieron marcar el camino para volver a buscarla, Jeremías los detuvo y les dijo: este lugar será un secreto hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo. El arca no se perdió por accidente. Dios mandó a esconderla para protegerla. Pero lo más loco de todo esto es el por qué la escondió. Si entender la Biblia con este nivel de detalle te está gustando, dale al botón de suscríbete y activa la campanita. En este canal no nos quedamos en la superficie, vamos a la raíz de la palabra. Seguimos. Dios no solo escondió el mueble,
Él retiró su presencia. En el libro de Ezequiel, el profeta ve cómo la gloria de Dios se levanta y se va del templo antes de que caiga la ciudad. Cuando los israelitas regresaron años después y construyeron el segundo templo, pasó algo muy triste. Reconstruyeron las paredes, reconstruyeron el altar, pero el cuarto santísimo estaba completamente vacío. No había arca, no había presencia visible. Pero aquí es donde la historia da un giro espectacular. Y aquí está el texto que lo cambia todo. Años antes de que el arca desapareciera, el mismo profeta Jeremías dio una profecía explosiva. En Jeremías 3:16, Dios dice esto: en aquellos días ya no se dirá más, arca del pacto del Señor. No les vendrá a la mente, ni la recordarán, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Escuchen bien eso. No la echarán de menos y no se hará otra. ¿Por qué Dios diría que su pueblo ya no iba a necesitar el objeto más sagrado del mundo? Porque el arca era solo una sombra de lo que venía. Siglos después, en ese segundo templo que no tenía arca, entró un hombre de Galilea llamado Yehoshua o Jesús. Y él dijo: destruyan este templo y en 3 días lo volverá a levantar. Eso está en Juan 2:19. Estaba hablando de su propio cuerpo. ¿Recuerdas lo que había en la caja original? Jesús es la ley cumplida y hecha carne. Él es el verdadero y único sumo sacerdote. Y Él es el pan vivo que bajó del cielo. Ya no necesitamos una caja de madera cubierta de oro porque la presencia de Dios se hizo hombre. Y esto es lo que tiene que ver contigo hoy. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Tú eres la nueva arca. Hoy la ley de Dios no está escrita en unas piedras guardadas en una caja. Está escrita en tu corazón. Llevas la autoridad de Jesús y el sustento del Espíritu Santo dentro de ti. Pero ten cuidado con esto. El arca antigua era santa. No se podía tocar con manos sucias ni se podía mezclar con la basura de la calle. Dios escondió el arca original para que el enemigo no la profanara. De la misma manera, la presencia de Dios que hoy vive en ti no cohabita con el desorden, no se mezcla con lo profano. No puedes pedirle a Dios que manifieste su gloria en tu vida si sigues viviendo como si no llevaras el cielo por dentro. No eres un recipiente ordinario, eres donde Dios eligió quedarse. Si este mensaje te habló, compártelo con alguien que necesita escucharlo. Déjame un comentario aquí abajo y nos vemos en el próximo video.